Sí, escúchame bien, nosotros insistimos, perdón, resistimos, insistimos y persistimos, pero aquí estamos. Y vamos a empezar el programa para aprovechar que ya hicimos contacto, aunque sea vía telefónica, por lo siguiente. Fíjense, yo quiero que hagamos esta primera parte del programa, o estas preguntas que le voy a hacer, de una manera muy didáctica, Gocho, muy didáctica, porque habrá personas que dicen que a lo mejor no les interesa lo que está pasando en el otro lado del mundo, en la Comunidad Europea, pero el fin de semana hubo un terremoto, ¿ah? Y un terremoto que está indicando que el mundo está girando a la derecha. Por eso la promoción que puse del programa y el tema musical. Y yo le digo a la gente, a los venezolanos, no hay que girar a la izquierda, hay que girar a la derecha. ¿Ah? No nos podemos equivocar, porque el mundo está cambiando. Entonces, yo primero quiero preguntarle a usted, ¿qué tipo de elecciones se hicieron allá? Porque precisamente no fueron presidenciales, pero parece que tienen una importancia muy fuerte. ¿Nos puede explicar qué tipo de elecciones fue lo que se hizo en la Comunidad Europea? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, don Iván. Un saludo a su extraordinaria y excelente audiencia y a todas aquellas personas que tienen la suficiente paciencia para tratar de escucharnos un rato y querer entender y ver los hechos desde otra óptica, con otra explicación. Segundo, el domingo se realizó la elección para el Parlamento Europeo. ¿Qué sucede? Desde que se establece la Comunidad Europea y después se establece la Unión Europea como un ente político, eso tiene tres cuerpos de poder. Tiene un tribunal europeo donde se tratan algunas materias particulares que competen a todos los países. Después tiene vamos a decir que el poder ejecutivo, que es lo que dirige la alemana Ursula von der Leyen, y donde el canciller de la Unión Europea es este balurdo socialista Borrell, que era la perra de Zapatero. Y después tiene el cuerpo legislativo, que es el Parlamento Europeo, que era lo que se estaba eligiendo. ¿Qué pasa? Como es un régimen parlamentario, el Parlamento Europeo y la conformación del Parlamento es que decide quién va a ser el poder ejecutivo. No hay una elección al presidente de la Unión Europea, sino que de acuerdo a cómo se conformen los grupos políticos, de allí sale el consenso para escoger las autoridades ejecutivas. Entonces, la realidad es que el fin de semana el bloque conservador de derecha ganó. Ahora, el bloque conservador está formado en tres grupos. Un grupo que es el grupo de lo que llaman el Partido Popular Europeo, donde están los del Partido Popular Español, que es el partido del gallego Mariano Rajoy, que es el partido del sinvergüenza de Leopoldo López Gil, el papá de la rata ese que nos traicionó, que es un agente cubano. Y también en ese partido, por supuesto, está la alcaldesa de Madrid, que es la señora Díaz Ayuso, etc. Pero además, dentro de ese partido, el Partido Popular Europeo, están los populares alemanes, que es el partido de la von der Leyen, y otros partidos populares de Europa que se suman a ese grupo. Después, el otro grupo conservador es el grupo donde está Giorgia Meloni, de Italia, Marine Le Pen, francesa, Santiago Abascal, de Vox, España, y el grupo donde está Víctor Orbán de Hungría, el señor Morawiecki de Polonia. Y después hay un tercer grupo conservador, que es donde está el partido AfD alemán, que es lo que llaman Alternativa para Alemania, que por supuesto la prensa amarillista los califica de ultraderecha, nazis, terroristas, locos, no sé qué. Nada. Todos los grupos conservadores son partidos que en general lo que promueven es una jugada hacia el movimiento nacionalista y patriótico, porque durante los últimos 10 años los países europeos le dieron demasiado poder a la Comunidad Europea
a las autoridades de Bruselas, a una gente que nadie eligió, les han cambiado la vida, sobre todo pretendiéndoles atarugar la famosa Agenda 2030. Pero también el manejo infame de la pandemia del virus de Wuhan, eso también fue manejado por un abuso terrible por parte de las autoridades europeas. El otro problema es que desde Bruselas pretenden decidir cómo los productores agropecuarios europeos van a producir, sobre todo que quieren que maten las vacas para que la gente pase a comer grillos. Entonces, todo ese tipo de otras decisiones locas son, por ejemplo, los cupos donde estás obligado a asimilar a una cantidad de inmigrantes ilegales que no se quieren fusionar en los países de la Unión Europea, sino que quieren transformar Europa. Y todas esas razones son por lo cual ganó la posición de derecha. Ahora, ¿qué pasa? Que el grupo de los populares europeos, en vez de cuadrarse con los partidos de derecha, ya salió la bruja alemana a decir que ella se va a cuadrar los socialistas con los sarnosos de Podemos, que son más o menos como unos chavistas, pero que hablan con acento gallego, con los sarnosos de Sumar y todo ese poco de pecuecas comunistas. Entonces la von der Leyen se cuadró, a pesar de ser un partido de centro derecha, se cuadró con los socialistas. Y esa es una de las peleas que tiene ahora. Pero además, lo interesante es que se produjeron batacazos muy importantes como, primero, en Alemania hay las fuerzas que le dicen los nazis, que no lo son, que son unos conservadores nada más, los señores de AfD. Los tipos a la vuelta de 10 años subieron de 3% a más del 15% y es el segundo partido más votado en Alemania. Es decir, que la gente de AfD, la posición nacionalista, le ganó a los socialistas alemanes, como decir los adeptos, y le ganaron a los verdes alemanes, que es un revuelto entre chavistas con ecologistas, así tipo Petro. Y todo eso le ganaron los nacionalistas, porque la gente está obstinada de la deriva hacia la izquierda. Después en Francia, que fue el segundo resultado de gran importancia, es el señor Macron, que es el presidente francés, un tipo que se ha portado como un tirano con el pueblo francés, que se ha cuadrado con la Agenda 2030 que dirigen los Rothschild, Soros y las ratas de Bruselas, y tiene acoquinado al campo francés, al punto que no les quiere dejar producir, los tienen reventados de impuestos, de trabas, y resulta que Francia es un país muy rico porque sus campesinos producen mucha plata, porque producen comida, producen vino, producen queso, y resulta que con la Agenda 2030 lo que quieren es acabar con eso para darle beneficios por no ser de la Unión Europea a países como Marruecos, Mauritania y Argelia. Y esa es parte de la queja. Entonces el señor Macron, que se las tira de que bate el champú, le pegaron una arrastrada y salió la señora Marine Le Pen, que es una conservadora, y lo tiró al piso porque le recogió casi el 32% de la votación, al punto de que el tipo agarró y liquidó la Asamblea Nacional y convocó a elecciones del Congreso español, del Congreso francés, de la Asamblea Nacional, a la vuelta de un mes. Ahora, ¿qué es la jugada que uno ve? Años atrás sucedió lo mismo y el presidente Jacques Chirac se vio en la primera vuelta que los socialistas quedaron de terceros y el papá de Marine Le Pen fue a pelear la segunda vuelta con Jacques Chirac, que era el presidente. Pero en ese momento los socialistas dijeron: de que llegue este viejo, votamos por Jacques Chirac con el pañuelo en la nariz. Entonces el señor Macron quisiera jugarse la misma de Jacques Chirac de la época de los 90, con la diferencia de que Macron no es Chirac y Marine Le Pen no es Jean-Marie Le Pen, que era su papá, que es un viejo loquito, porque era un viejo xenófobo, antisionista, con una cantidad de desviaciones mentales. Pero esta señora se sacudió a su papá, le dio un golpe de estado, lo sacó del partido y le comenzó a hablar al pueblo francés
de las razones por las cuales tiene que sentirse orgulloso de ser francés. Y esa es la razón por la cual la señora gana. La señora no gana por ser antisionista ni por ser una loca carretera, simplemente la señora está apostándole al pueblo francés el primero. Y entonces, para la elección, el señor Macron quería hacer que el enfrentamiento fuera entre Marine Le Pen y Macron. Pero resulta que la señora Marine Le Pen, el bobo lo dejó por allá en algún hueco de París hace mucho tiempo, dijo, sí, vamos a una elección, pero el primero de la lista del partido de ella, que ahorita no me acuerdo el nombre, es el señor Ballard. Ballard es un muchacho de 28 años que le dicen que es de extrema derecha y que es un rico, y resulta que ese muchacho viene de uno de los barrios más pobres de París. O sea, es un muchacho como que sea un activista del 23 de enero de Caracas. Ese es el señor Ballard. Y entonces Macron pretende acusarlo de que el tipo es un rico de extrema derecha, bueno, en su sueño. Pero además, es que Macron no se va a enfrentar a Marine Le Pen, se va a enfrentar al señor Ballard. Y si el señor Ballard gana la primera minoría del Congreso, Macron lo tiene que designar primer ministro y le toca hacer un gobierno de coalición con la señora Le Pen a través del señor Ballard, porque la señora Le Pen dijo, yo me reservo para la elección de la presidencia porque yo voy contra usted, mamarracho. Ahora que es el Congreso, es el señor Ballard, que es una nueva figura del conservadurismo francés. Después entonces en otro país de importancia, me dice, si está muy largo, don Iván. Aló. Bueno, fíjense lo siguiente. Usted nombró ahí varios países, ¿no? Nombró a Alemania, nombró a Italia, nombró Francia, España. Le pregunto, pero en esa votación del Parlamento Europeo participaron todos los países europeos. Es correcto. Todos los países que pertenecen a la Comunidad Europea hacen una elección con una circunscripción única del país y cuentan en la votación nacional, cuenta una sola circunscripción y eligen una cantidad de diputados. Y de acuerdo a la población de cada país, a cada país le tocan X cantidad de diputados. Entonces, por ejemplo, a Alemania le tocan como 90, a Francia creo que le tocan 70 y pico, a España le tocan como 60 diputados y así por el estilo. O sea que el resultado de esas elecciones influyen no solo en cada uno de esos países, también influyen en las elecciones presidenciales de cada país europeo. No, lo que pasa es que la elección es un termómetro para evaluar cómo va la gestión del presidente. Entonces, ¿qué pasa? En esta elección no se está definiendo la presidencia, pero como el tipo de Macron salió tan tirado para el piso, el tipo agarra y adelanta una elección del Congreso para tratar de recoger poder. Pero es una jugada política, pero la elección del Parlamento Europeo no define la presidencia. Pero, por ejemplo, en España, ¿qué es lo que está pasando? En España, esta elección, para mí, tiene dos lecturas muy importantes. Tres. Una para lo que significa España en el contexto europeo, dos, de lo que significa el resultado en España, y tres, lo que significa la elección en España para el problema venezolano. Entonces, con respecto al problema europeo, significa que Sánchez perdió apenas 2 diputados, pero tiene una fracción de socialistas que es muy importante para tratar de enviarse a la bruja. Este fue un referéndum contra el presidente, porque resulta que sus principales aliados de gobierno, que son los sarnosos de Podemos, los sarnosos de Sumar y las pecuecas de Puigdemont, que son los ultraderechistas catalanes del PNV, salieron vapuleados. Pero sobre todo lo interesante es que el PP gana la elección sin barrer, pero gana,
porque mete 22 diputados. Vox, que es la tercera fuerza de España, sube, de diputados sube de 3 a 6, pero se produce un batacazo, que es el señor Albizu Pérez. El señor Albizu Pérez, que es un periodista, un investigador, pero es un tipo que se ha encargado de darle mala vida a los corruptos políticos, pederastas y narcotraficantes. El tipo lanzó una plataforma desde un canal de Telegram con 500 000 de seguidores, lanzó una propuesta, publicó 2,5 millones de boletas y de las que le reconocieron metió casi 900.000 votos para 3 diputados al Parlamento Europeo, que es la primera vez que se cuenta. Y eso es un tremendo resultado, porque resulta que lo interesante es que el equipo de Albizu Pérez está denunciando el fraude de Indra. ¿Y qué es lo importante de que denuncie el fraude de Indra? Que ahí se demuestra el fraude electoral venezolano, porque Indra funciona con el software de los sarnosos del marketing de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando le están descubriendo la trampa al PSOE en España, de alguna forma, en algún momento le van a lograr descubrir la trampa a los sarnosos en Venezuela. Y eso es muy importante, al punto de que el señor Albizu Pérez está convocando el viernes al pueblo español a ir a hacer el conteo manual de las actas, porque hay inconsistencia numérica, porque resulta que la trampa chavista en España es que tú votas manual, haces el acta de escrutinio manual, pero la tabulación es la información que pasan a los iPads de Indra y de Intrafitter, y en ese momento es donde se los meten. Y resulta que han descubierto por fotografía de las actas que una cosa es lo que publicaron en el resultado de la tabulación de Indra y otra cosa es lo que dicen las actas. Entonces la primera respuesta del gobierno de Sánchez es que bueno, eso puede ser un error humano. Ah, sí, pero casualmente el error humano va a ser para darle todos los votos a Puigdemont en catalán cuando la votación se produce en unos municipios de Madrid. Explícame esa vaina. Entonces, es para los venezolanos muy interesante hacerle seguimiento a lo que está haciendo el señor Albizu Pérez por 2 razones. Primero, porque en el grupo de Albizu Pérez hay varios venezolanos haciendo la tarea. Y donde hay paisanos echándole pichón, usted puede contarle que hay gente que quiere sudar la camiseta, no como la sarna del viejo López. 1. Y 2, porque en la medida que descubran la trampa de Indra, entonces es un argumento para que Venezuela se pueda hacer el reclamo contra ese sistema infernal. Solo por eso vale la pena hacer el seguimiento a lo que está haciendo el señor Albizu Pérez. Te copio, don Iván. Ok, fíjese una cosa, con esta respuesta que acaba de dar o con esto que ha declarado, se queda demostrado que lo que está sucediendo en Europa de una o de otra manera nos afecta, nos beneficia o puede incidir en la situación política que se vive en Venezuela. Pero hay declaraciones de jefes de Estado de Europa, de representantes políticos europeos, donde están hablando que ahora van a venir, a raíz de estos resultados, unas deportaciones masivas de personas que están de manera irregular en cada uno de esos países europeos. Y las deportaciones van a ser por terrorismo, van a ser por imposición de religiones, en el caso de los musulmanes, se habla también de corruptos. ¿Tú crees que esto pudiese afectar a algunos venezolanos que se encuentran escondidos, cual ratas, en cualquier país europeo y que están lavando dinero algunos y otros están disfrutando del dinero saqueado al erario nacional? Te escucho. Bueno, yo lo que creo es que mientras la rata de sanchistas esté dirigiendo el gobierno de España a los bandidos que se han instalado en España con el dinero del erario público nacional, no les va a pasar nada por ahora. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos olvidar que la huérfana se llevó como 30 maletas con dinero, oro y demás cositas hace unos años, que es el famoso caso de Coldo Álvarez.
y no pasó nada. Pero es que además ahora, entonces aparece una noticia en el periódico Vox Populi de España que dice que el empresario venezolano Miguel Ángel Capriles, el famoso Misu, el bicho ese que era de últimas noticias, aparece recibiendo 7 millones de euros en contrato de la mujer de Sánchez, la señora Begoña. Entonces, eso te demuestra que hay demasiada empatía entre el gobierno de este corrupto con el gobierno de los bandidos venezolanos. No en balde, el señor Borrell ha sido uno de los grandes defensores del chavismo en la Comunidad Europea. No en balde, el señor López Gil, cuando tuvo la posibilidad de hacer una votación en el Parlamento Europeo para sancionar al bigotón, el tipo votó en contra. Esa rata que dice ser venezolano y de oposición y de que está exiliado, pues no lo es. Entonces, cuando tú ves ese tipo de sinvergüenzas y ves lo que está pasando en España, lo único que hay que contar es que mientras existan todavía hombres como la dirigencia de Vox y el señor Albice Pérez, que rompió el celofán y ahora tiene amoramiento, Pacaelia, Piñazo, a toda esta banda de corruptos, ahora es que el juego se les pone divertido, sobre todo con los hechos que al pasar el Atlántico consigues que esta semana declaran culpable al hijo del ministro Dormilón, al cazador. Y eso, todo eso va siendo el cuadre para el invierno que se le va a venir a estos tipos en los próximos días. Bueno, interesante lo que has planteado, pero fíjate una cosa, una de los seguidores de este programa, o de las seguidoras de este programa, la amiga Betty Soto, plantea lo siguiente y lo voy a poner en pantalla, y dice: cuando el monopolio de ADE y COPEI nunca pidieron firmar un acuerdo con el Consejo Supremo Electoral, hoy comando narcoexcremento del CNE. O sea, lo que ella está planteando es que Maduro o el régimen, con sus diferentes voceros y actores, están planteando que se firme un acuerdo para que reconozcan los resultados. A mí también me llamó hoy la atención cuando vi eso, porque en el pasado nunca se firmó un acuerdo, porque se sabía que el ente comicial debía ser imparcial, aunque hubiese representantes de diferentes partidos, pero si sacamos un porcentaje y lo comparamos con la actualidad, bueno, era muy superior el porcentaje antes de imparcialidad del que hay ahora. ¿Por qué tú crees que están tratando de buscar eso? Porque yo lo veo así, yo lo veo que están perdidos y que están tratando de que todo el mundo firme, o los representantes de cada partido político, para que acepten, y entonces será para ellos hacer la trampa, te pregunto. No, mira, yo creo precisamente que estos bandidos están variando la perdiz. Estas trampas no tienen ninguna necesidad de que les firmen nada. Ellos tienen el poder omnipotente, tienen los 5 poderes. Ellos lo que están es enredando a la gente, tirándose talco en la cara para que la gente se distraiga de otra pendejada. Porque lo que sí es importante es que siguen regalándole petróleo a Cuba. Lo que sí es importante es que siguen explotando el oro sin rendir cuentas. Lo que sí es importante es que estos tipos siguen explotando y decidiendo el destino de más de 500.000 barriles diarios, y resulta que tienen a un país aguantando hambre, tienen un país destruido, están cobrando más impuestos, tienen un país lleno de matracas, tienen un país donde persiguen a los periodistas, donde son un pastillo, y entonces pretenden entonces entretener a la gente con eso. Ahora, ¿cuál es mi crítica? Mi crítica es que la oposición se deja engatusar en asuntos sin importancia en vez de ir a hablar de los sustantivos. ¿Por qué? Bueno, por 2 razones. Mi tesis, y yo puedo estar equivocado y ojalá esté equivocado. Mi tesis es que estos tipos ya ganaron. Ellos tienen todo para ganar. Ellos lo único que, como decía el famoso chiste de la leyenda urbana, tenemos los resultados, lo que falta son las elecciones.
Esos tipos tienen resultados. Ellos lo que les falta es que les llegue el día, ellos ya tienen resultados y no hay quien se los repute. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la oposición? Si tú eres oposición y sabes que tienes juego perdido, juega completo, hermano, juega como si no tuvieras mañana y echa el cuento como es y lanza todo lo que tenga, bota la tripa y a la propuesta completa. ¿Cómo es eso de que el señor González está haciéndoles propuestas a los chavistas? Si la encuesta que dicen nuestros sinvergüenzas, los que sacan cuentas, si la encuesta es lo que dice que el régimen del bigotón no pasa del 20%, porque tú tienes que estar construyendo una opción, una propuesta política para el 20%, donde la gran oferta es la caja CLAP, donde la gran oferta es vamos a ver cómo revisamos las pensiones y donde la gran oferta es vamos a ver qué resolvemos con la comunidad del abecedario y vamos a hablar de la amnistía. Pero ¿por qué tú tienes que hacer una propuesta para menos del 20% de la población? Cuando tú tienes un 80% que está atropellado, que está desterrado, que no tiene empleo, que le robaron su propiedad, que le robaron su patrimonio, que le quitaron familiares. ¿Por qué tú no estás hablando para ese 80% de la población? Y no es vender esperanza y no hablar de que esto es un ejército con una fortaleza de gente. No, señor. A nosotros los venezolanos tienen que decir cuáles son las condiciones que se van a establecer dentro del Estado de Derecho para que los internacionales quieran invertir en Venezuela. ¿Cómo vas a hacer para restablecer el crédito en Venezuela? Bueno, pero hay que crear confianza, dejar que eso se críe con qué, se come con qué, ¿entiendes? Entonces de eso no se está hablando. Y de lo único que se pretende hablar es de que vamos a renegociar la deuda y vamos a buscar a los actores internacionales para que nos den crédito para invertir. ¿Quién te dijo a ti que el mundo está lleno de pendejos? ¿Quién te dijo a ti que los banqueros son una cuerda de bolsa que andan por el planeta regalando plata? Eso no existe. Entonces tú para que un banquero quiera colocar una cartera de 200 millones de dólares en crédito para hacer prestados en Venezuela, tiene que haber unas condiciones jurídicas mínimas. Y explícame qué banquero va a prestar un dólar en Venezuela cuando los productores agropecuarios no son propietarios de la finca donde se va a invertir el dinero, por ejemplo. Esa verdad de la calle, ¿entiendes? O sea, Marine Le Pen le mandó el gallo en la mano a Macron porque habló del problema del costo de la baguette, o sea, el costo de la barra de pan, y eso es lo básico por lo cual está peleando la señora. Nosotros los venezolanos necesitamos que nos hablen claro cuánto nos va a costar una arepa rellena con queso blanco, pero de eso no se quiere hablar, solamente se están hablando de que tenemos una fortaleza con millones de venezolanos. Eso no dice absolutamente nada, don Iván. Entonces, ¿qué pasa? Que le están comprando el cuento a los sarnosos chavistas para hablar de lo que ellos quieren que hablemos. ¿Y qué es lo que quieren que hablemos? Que si vamos a firmar un pacto, que si la amnistía, que reconocer los resultados. ¿Qué vas a reconocer tú? O sea, ¿quién es el imbécil que va a firmar para reconocer los resultados cuando el red es de ellos? Las decisiones del CNE las hace él y el baboso. Los resultados los publican ellos. Y las discusiones las hace a todo grito el colotordón. Y nadie les puede decir nada. Y de paso le tengo que firmar toda esa vaina. O sea, ¿quién es ese bolsa? Entonces no puede ser que a los venezolanos pretendan tratarnos como si fuéramos una manga de borrego que nos tienen que arreglar con tripa pinche. Bueno, el que quiera dejarse arreglar con eso me parece muy bien. Pero yo le voy a decir una cosa. El socialismo del siglo XXI no es más que un gran argumento para robar dinero y elección. Y el que firme cualquier papel con ellos es porque es cómplice o es un solemne bolsa. Y cualquiera de los dos son detestables de cómplice. Bueno, fíjese lo siguiente, lo que ha dicho es muy cierto. Ambos grupos políticos que se disputan, y digo ambos, los dos que supuestamente son los que se van a enfrentar, porque los alacranes no cuentan, ambos grupos no han hablado muy claro y no dicen la verdad que tienen que decir
y que quiere escuchar la gente para tomar la decisión, los que estén en un momento dado hasta indecisos para votar, ¿no? Pero se habla de otras cosas. Yo en el pasado hablé que por ahí se plantean desde el oficialismo, como ellos tienen sus vasallos, sus perros falderos, que son los alacranes, se estaban planteando en una reunión para que esos alacranes renunciasen y todos declinasen su candidatura en favor de Nicolás Maduro. Yo no lo veo descabellado, porque Nicolás Maduro está muy mal y él así se presentaría como el hombre que verdaderamente une a los venezolanos o une a esas ratas a las cuales les paga y que por eso lo están apoyando. Eso por un lado. Pero por el otro lado se habla también de la posibilidad, y lo he oído en diferentes bocas, por decirlo así, de la suspensión del proceso electoral. Eso me parece a mí que podría darse, dado los resultados o el sol que tiene en la espalda el régimen, cuando por lo menos hoy estaba en una concentración Maduro en San Fernando de Apures y duró 12 minutos en la tarima porque no había gente y se fue muy molesto. ¿Usted cree que se pueda dar, por si fuera poco, antes de concluir la pregunta, hay otra cosa que se está planeando para 10 días antes de la elección, si se va a dar la elección, que es la eliminación de la tarjeta de la MUD? Me dijeron que para eso está trabajando Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez directamente con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que le están dando la vuelta a ver cómo eliminan la tarjeta de la MUD para causar una confusión en la gente que está apoyando el mundo, porque habrá muchos que no quieren votar por un nuevo tiempo. Otros desconocen la tarjeta del Movimiento Progresista de Venezuela y otros dicen que esas tarjetas están eliminadas. Yo me reuní con personas muy calificadas y hablé sobre esto último que te estoy planteando, y dijeron que eso no, el hecho que esas tarjetas estén apoyando a Edmundo González Urrutia no quiere decir que están eliminadas como tarjetas y que todo el mundo tiene que votar entubado por la que esas tarjetas están habilitadas y que habría que preparar en caso tal a la gente que va a votar para que escoja entre esas dos tarjetas, entre la de Un Nuevo Tiempo, que mucha gente lo rechaza porque es el partido del filósofo del Zulia, y la otra que no la conocen, que es del diputado Calzadilla. Yo quiero oír tu planteamiento en base a estos tres escenarios que te he planteado. Bueno, yo lo que creo es que en Venezuela, a esta altura del partido, luego de 25 años de que son los mismos rateros, los mismos ladrones, y un sujeto que no es venezolano, que no califica de acuerdo a la misma constitución de Chávez, ¿ok? Que de acuerdo a la ley de ellos no califica para ser ni candidato, ni canciller, y mucho menos presidente, y que pretendan decirle a uno de que las personas van a renunciar a su candidatura para apoyar porque este sí puede ser el salvador del país. Bueno, pero ¿cómo va a ser el salvador del país un tipo que tiene 10 años dirigiendo el juego y no ha sido capaz de nada? Un tipo que es una vergüenza, un tipo que no se sabe hasta el día de dónde nació. Y entonces a mí después de 10 años me van a venir a decir que es que el tipo es la solución. Bueno, el que crea eso, pues me parece muy bien que también crea en Blancanieves y los 7 enanos, que crea que las vacas vuelan y que crean en la reencarnación del Sambo de Sabaneta. Eso pueden creer todo lo que les dé la gana. Pero cualquier venezolano con dos dedos de frente sabe que este ladrón, narcotraficante, porque así son los cargos ante una corte federal americana, este sinvergüenza lo que ha hecho es terminar de destruir el país por la hora que comenzó el Sambo, y este bicho ha seguido, y lo que ha traído es atraso y destrucción. Y a él, y hoy, que haya un venezolano que diga que la solución es aliar sus votos o sumar sus votos a ese sujeto,
no merece la cédula ni el número de la cédula que porta. Y lo que merecen es que la partida de nacimiento, si nació en Venezuela, sea arrancada la hoja y quemada, y este gusano borrado del registro. Entonces un sujeto así no merece ser venezolano. Esa es mi apreciación. Bueno, interesante lo que tú has planteado, pero eso es lo que corre, los rumores que corren en este país, y como el régimen controla todo, a nadie debe extrañarle, y más cuando anda acompañado de una serie de individuos que compró, que se vendieron cual prostituta para engañar al pueblo. Por eso yo en el programa del lunes le saqué prácticamente una radiografía al candidato Antonio Carri, que está en España, que vivió en España, desde allá hacía política, que su papá fue el embajador del interinato, y a través de su papá logró conseguir la visa para ir a Estados Unidos. Estos son individuos que en un momento dado, si aquí pasa lo que la gente espera o quiere, yo creo que aquí va a salir más de una rata huyendo, abandonando el barco con la botija llena, porque saben ya que por lo menos el pueblo no solo que los rechaza, sino que en cualquier momento ellos pueden encontrarse con cualquier ciudadano que les pueda increpar lo que le dé la gana en la cara. O sea, ya la gente aquí se cansó de estos payasos que dicen ser políticos, que lo que son es unas prostitutas de la política venezolana, que siempre se venden al mejor postor y se bajan los pantalones con una facilidad. ¿Usted no piensa que aquí podría hacer incluso hechos violentos porque la gente está cansada? Incluso a veces me toca hablar con gente simpatizante del régimen, donde están indignados con mucha gente, no solo de la oposición, sino también de los que forman parte de esto que llaman el régimen. Te escucho. Bueno, de los diferentes candidatos, lo único que hay que entender es que hay muchos nombres que ustedes leen en el periódico que están allí es por, uno, porque están haciendo negocio con el gobierno. Dos, porque decidieron recibirle plata para vivir la vida de príncipes o de varones o de duques, ¿ok? Y no trabajar como trabaja el grueso de la gente, sino vivir del cuento y de estar haciéndole loas al gobierno o haciendo que se oponen. Pero lo único claro es que cuando esas personas sean confrontadas por sus semejantes, que son ciudadanos decentes, y cuando cualquier ciudadano les vea, se les cruce y les cunde la madre, no se pueden quejar, porque salen baratos, ¿ok? Porque muchos de estos sujetos lo que merecen es que le arriben un cachetadón por la jeta. Y acuérdense, toda gloria es pasajera y todo lo que se hace en la tierra se paga aquí. El cielo y el infierno están aquí. Y un tipo con más cuidados y más inversión en salud que el Sambo de Sabaneta se lo tragó un canciller en un ratico. Diosito nos hizo el favor y se lo largó y lo echó para la quinta paila de Lucifer. Muchas de estas ratas van a tener un final similar. Yo solamente deseo que les den cáncer en el recto y se les pudre el moco a todos esos gusanos, porque ya basta de todo el daño que nos han hecho y muchos de ellos se han ido lisos. Así como la rata de José Vicente se fue liso, la rata de Miquilena se fue liso, la rata de Teodoro y tantas pescuecas que le han hecho daño a nuestro país se fueron lisos, pero también es justo de que algún bicho de esos también le caiga la roña, porque no están exentos, porque así como a nosotros nos ha tocado llevar vaina, ellos también se la merecen. Pero todo esto lo decide la Corte Celestial, porque por ahora la Corte de los Hombres, ellos la Corte de los Hombres, ellos la tienen comprada, sobre todo cuando dirige la Corte Morticia, o Lily Monster, no sé cuál de las dos, ¿entiendes? Pero cuando tú tienes a esa bruja dirigiendo la Corte, y una persona sin cualidad y calificaciones académicas para estar en ese cargo, todo te demuestra que Venezuela no hay Estado de Derecho
sino que esto es una finca con un negocio entre bandidos. De acuerdo a lo que se pongan a negociar en la mesa, es lo que va a suceder. Esa es la realidad de hoy. Muy probablemente usted y yo no la podamos cambiar, pero lo que sí estamos obligados es a acatar el juego y aclararle a la gente las cosas, que cada quien crea lo que quiera. Hay gente que le parece que las opiniones nuestras son antisonantes o son medio pavosas. No, yo creo que nosotros estamos obligados a decir la verdad como la vemos. Si usted ve la verdad de otra forma, cante la verdad como usted la vea. Yo la canto como yo la veo. ¿Ok? Pero lo que sí es que yo, por ser simpático, no tengo por qué decir mentira. Las cosas las veo de una forma. Y la última, a mí me parece que la labor didáctica que hace usted en su extraordinario canal de Plomo Parejo, hace un esfuerzo porque los venezolanos estemos enterados de una cantidad de verdad. Y el que no le gusta, no se preocupe. En YouTube hay como 800 millones de canales que pueden ir a ver al que le esté cantando el juego como usted quiere. Nosotros vamos a decir las cosas como las ven. Le copio, Iván. Así es, Gocho. Qué bien bueno que dijiste eso, porque siempre lo he planteado. Al que no le gusta el programa, bueno, que escuche otro programa o que se vaya a escuchar música. De antemano, bueno, quiero darte las gracias, como siempre. Hemos llegado al final del programa. Nos pondremos en contacto nuevamente. Espero no tener problemas técnicos para la próxima, para que hagamos, como siempre, un excelente programa. Muchísimas gracias, Gocho. Hasta la próxima. Muchas gracias, don Iván, y muchas gracias a su audiencia por su paciencia. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.